Entre más sea el tiempo que uno nos descuidemos en la salud dental, más caro va a ser. Bienvenidos a nuestro podcast. Acabamos de ponerle un nombre nuevo para que los que no saben, es Transformation. Y estamos el día de hoy con la doctora Carolina Marín, que tiene certificación en estética dental. Bienvenida. Muchas gracias, doctor. Vamos a empezar primero por presentándote, tu formación, qué haces aquí en Vida, platícanos. Pues ya tengo 14 años trabajando en Vida Dental Studio, tengo 2 años al frente de la clínica y como bien dice el doctor Enrique, estoy certificada en estética dental. Y vamos a hablar ahora de un tema muy interesante que muchas veces se toma como algo, vamos a decir, no importante, pero es de suma importancia para nosotros si estamos pensando en una cirugía estética. Pues bienvenida. Pues bueno, una de las principales preguntas que tenían una de las pacientitas que por ahí nos escribió, y fue en base a esto que decidimos hacer este podcast, es ¿cuál es la importancia de tener los dientes sanos para un procedimiento estético? Ok, pues muy bien. Para empezar, desde el punto de vista estético dental, si una paciente me pide hacerse carillas, no puedo ya hacerle carillas el diseño de sonrisa, como es bien conocido. Si tiene caries, si tiene extracciones, si se tiene que colocar implantes, hacer una limpieza profunda, si tiene sangrado gingival, eso no es normal, doctor. Muchos piensan es que yo me cepillo y me sangran las encías. No es normal que te sangren las encías, no es normal que se vayan inflamadas, no es normal tener mal aliento. Entonces, antes de poder hacer lo que es el diseño de sonrisa de manera que es lo estético, primero tenemos que el paciente esté limpio totalmente de su boca para ahora sí hacer el diseño de sonrisa, que es colocar carillas o coronas, o también el diseño de sonrisa puede ser alargamiento de coronas, o puede ser blanqueamiento, o colocar una pequeña resina que es el bonding. No nada más es el diseño de sonrisa, hacer carillas, hacer veneers. Y ahora, esto, por ejemplo, ¿cómo lo relacionas tú con la cirugía plástica? ¿Por qué es que no pueden, por ejemplo, si una paciente tiene alguna infección o trae algún problemita, ¿por qué no pueden hacer cirugía? O sea, desde tu punto de vista, ¿cuál es la importancia? La importancia es que hay una bacteria que se llama endocaritis bacteriana y va corriendo por todo el torrente sanguíneo. No recomiendo yo que se cancele la cirugía, simplemente se está viendo que hay una infección, se puede dar un antibiótico como profiláctico para poder prevenir alguna posible infección después de la cirugía. Okay. En algunos casos, lo platicábamos antes de grabar este podcast, estábamos platicando que en algunos procedimientos como tal de cirugía plástica, por ejemplo, implantes, el famoso BBL, que es transferencia de grasa a glúteos, preferentemente los pacientes tienen que tener, vamos a decir, un buen historial dental, que no tengan ningún historial de cualquier tipo de infección activa en alguna pieza dental, porque se ha presentado algunos casos en donde hay precisamente la migración de algunas bacterias y después pueden presentar problemitas, por ejemplo, de infecciones en donde se transfirió la grasa o en algunos casos y recientemente en los artículos también se han asociado con bacteremias transitorias a la formación de cápsula normal en los implantes y demás. Y es por eso que es muy importante también la higiene y la salud dental, ¿no? Y es por esto que estamos hablando de este tema. Otra pregunta que queríamos hacerte, Carolina, es, algunas pacientes también nos preguntan si dentro del mismo viaje, y sobre todo las que vienen de fuera, es si se pueden o no se pueden hacer algún tipo de carillas o algún procedimiento estético dental en el mismo viaje. ¿Cómo sería el orden ideal para realizarlo? Primero que nada, si vienen primera consulta conmigo, yo les recomiendo que primero se hagan la cirugía estética, ya sea corporal o facial. Primero es con ustedes y ya después pasamos a segundo plano nosotros como dentistas. ¿Por qué? Porque si yo coloco una corona o una carilla, a la hora que los estén intubando se puede fracturar, se puede romper. Y sí ha pasado, en algunos mitos de la residencia, de algún amigo anestesiólogo, nos contaron de varios casos en donde terminamos la cirugía y, oye, a la paciente se le fracturó la pieza o traía carillas y la fracturamos. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer? No, por ejemplo, ¿qué se hace en ese caso? Si se fractura, si se rompe, ¿qué pasa? No, pues hay que preparar desde cero otra vez el diente, la pieza. No puedo otra vez colocarlo
donde mismo porque ya es diferente los bordes, les marquen gingival, ya es otra medida total, otra huella diferente. Entonces sí es bien importante entonces que primero el paciente nos comunique si tiene algún tipo de estética dental, Así es. carillas, coronas, demás, para nosotros tener precauciones extras aparte de las normales que tenemos, ¿no? Otra cosa también que quería platicar contigo, y también lo manejamos por ahí en los temas de qué es lo que íbamos a hablar y por qué, es la relación entre la armonía orofacial y la cirugía estética facial. Platícanos. ¿Cómo es el proceso? Por ejemplo, te llega un paciente y te dice, oye, planeo hacerme cirugía de la cara. ¿Tú qué le dices primero? ¿Hazte la cirugía o primero arreglamos? Es súper básico, pero queremos escuchar tu punto de vista. No, la verdad es que sí nos han llegado varios pacientitos que vienen a hacerse un facelift o half facelift con ustedes y 100% les recomendamos que primero se hagan la cirugía. Esperamos 6 meses que el doctor nos dé luz verde, su cirujano plástico, para poder proceder. ¿Por qué? Porque cambia totalmente lo que es el diseño de sonrisa. Ya el labio ya no está en la misma línea, ya es diferente totalmente. Porque tomamos fotografía antes, lo mandamos al laboratorio, tomamos un escaneo, lo mandamos al laboratorio y es otra huella diferente. Entonces siempre primero son ustedes y ya después procedemos nosotros a hacer lo que es el diseño de sonrisa. Y cuando te refieres a huella, pues es más que nada la cara, las facciones, cambian las facciones. Exacto, porque es bien importante la gente que no nos entiende en esto, pues que nos entiendan en ese punto, porque también hablando de esto, pues la importancia de la ortodoncia o de la ortognática también en algunos pacientes que se presentan porque tienen a lo mejor el mentoncito un poquito retraído o muy prominente, y la importancia también de este tipo de procedimientos para nosotros después poder pensar en una cirugía estética, ¿no? Porque no es lo mismo operar a un paciente que tiene el mentón muy retraído y a lo mejor pensamos en una solución como una prótesis de mentón, que mucha gente también contacta por eso, pero realmente no es la solución, ¿no? Platícanos. Sí, no, claro que sí, muchas gracias por esa pregunta, muy buena, doctor. ¿Qué es lo que pasa? Puede tener apiñamiento de dientes, se necesita enderezar, para que me puedan entender, se necesita enderezar, que tengan una buena mordida, una buena oclusión el paciente, que nosotros le llamamos clase 1, y ya después de esto, que el ortodoncista nos diga, ¿sabes qué, doctora? Ya está en su mejor posición el paciente y aún así vemos que necesita un mentón, ya los dirigimos con ustedes para que se coloquen un mentón, que es la mentoplastía. Bueno, y otra pregunta que yo creo que también es importante y sobre todo para que entiendan el grado de importancia de esto que estamos hablando es ¿cómo influye la salud oral, dental en un paciente que está buscando una transformación completa, ¿no? Porque a veces vienen solamente, algunos pacientes por algún proceso en específico, pero hay pacientes que vienen, sobre todo los pacientes posbariátricos o pacientes que buscan una transformación completa, cirugía corporal, facial, y les falta esa cerecita en el pastel, ¿no? Que es esto que estamos hablando. ¿Cómo influye realmente? Pues mira, a mí me ha tocado verlo mucho en consulta, casi a diario prácticamente. Viene el paciente muy guapo, muy guapa, se hicieron, pues ahora sí que injerto capilar, implantes mamarios, hicieron el mami makeover, muy guapas y todo. Y me dicen, quiero un blanqueamiento dental. ¿Qué pasa en la consulta? Encuentro endodoncias, extracciones, coronas mal ajustadas, carillas mal ajustadas, y ellos nada más quieren su blanqueamiento dental. ¿Y se puede? Pues en algunos casos sí y en otros casos no. Por más que les explico, les pongo el escáner, reitero, mira, tienes muy mal ajustada esta amalgama, ya se está filtrando, va a llegar al nervio, ya está cerca del nervio, en cualquier momento te va a doler, nada más quieren el blanqueamiento dental. Ese es otro también como mito que hay, ¿no? Uno, que no es importante, y dos, pues no pasa nada, luego me lo hago, pero ya a lo mejor tratándolo a tiempo puede ser un tratamiento que a lo mejor, si muchos le tienen miedo al dentista, no le tengan miedo, tiene muy buena mano, pero tiene, por ejemplo, ese mito que va a doler, que es costoso y demás, pero a veces la prevención, incluso ir con el dentista y que te diga, oye, ¿sabes qué? Traes un poquito infiltradito, a lo mejor te voy a hacer una pequeña amalgama ahorita para prevenir que siga su curso, la enfermedad que tiene ahí en el diente y que vaya a caer en a lo mejor una endodoncia
y luego el dolor, los procedimientos, a lo mejor que no solo es una y a lo mejor algo más, ¿no? Acabas de decir algo muy importante, Enrique, la prevención. Muchos pacientes, al final que se les enseña el presupuesto, me dicen, es que es mucho, es muy caro. Le digo, pues si hubiéramos venido antes, pero el hubiera no existe. Si lo hubiéramos prevenido con las limpiezas cada 6 meses, cada 3 meses en algunos casos, hubiera sido una pequeña resina, o si estaba muy destruido el diente, una corona, una endodoncia, no hay una extracción con implante inmediato. Entre más sea el tiempo que uno nos descuidemos en la salud dental, más caro va a ser. Entonces hay que invertirle un poquito, no es un gasto, yo pienso que no hay que verlo como un gasto, sino una inversión en tu salud. Y ahora sí que la salud no tiene precio. ¿Cuánto vale tu salud? No tiene precio. Y creo que eso también es parte de este mito, ¿no? Que, digo, tenemos el cuerpo entero y tenemos órganos, sistemas y demás, y siempre la boca o los dientes lo vemos como, es algo electivo, cuando realmente, digo, un problema en un diente, que te tengan que quitar alguna pieza o demás, pues va a afectar a la larga, ¿no? A lo mejor ahorita, a nuestra edad, que estamos en Jóvenes. nuestra juventud, Yo tengo unos 20. pero a lo mejor cuando tengamos 60, 70 años, pues todo esto que estamos previniendo desde ahorita al final nos va a afectar, ¿no? Entonces, y yo creo que estos mitos a veces lo han hecho como que no fuera importante, pero la intención de esta plática es que sean conscientes los pacientes, que si tienen algún problema, nos los hagan saber antes, por ejemplo, de programar una cirugía, a lo mejor elaborar un plan de trabajo para poder atenderlo dentro de este viaje o dentro de este procedimiento. En cambio, si hay alguna contraindicación total, pues que se ahorren incluso el viaje, ¿no? Porque pues, pudiera llegar a cancelar una cirugía. Sí puede llegar a cancelar o complicar alguna cirugía después de. Platicamos también por ahí de algunos temitas, digo, no es por alarmar, no vayan a los que son hipocondriacos, por favor hagan caso omiso a esto, pero en algunos casos que algunas infecciones, algunos problemas dentales incluso terminan en complicaciones cerebrales, ¿no? Son raros los casos, pero pueden llegar a pasar, ¿no? Sí, me ha tocado escuchar de que hubo una infección en un primer molar, segundo molar, nunca se atendió la persona, se fue a senos paranasales, se fue directamente a lo que es el cerebro y pues el paciente ya falleció. Sí, entonces no es alarmista, es preventivo toda esta plática, pero la importancia de poder diagnosticarlo antes para tratarlo o si es parte de esta transformación, pues hacer este plan de trabajo para que nosotros podamos enviarlos, referirlos con la doctora y que se pueda tener esa transformación también en su sonrisa, ¿no? Así es, que tengan un makeover total 360. ¿Sí? A ver. En Instagram salió la pregunta. En redes pregunta. Pues que es titanio, es oso integrado, es de... No, pero en ese no es problema. Pero, por ejemplo, las placas o los que se pegan, por ejemplo, las placas con... que están pegadas les ponen algunos gelecitos para que se mantengan pegados, que no están, ¿cómo se dice? Atornillados. Son placas removibles. Exacto. Ajá. Eso se las tenemos que quitar. Pues sí, porque a la hora de intubar no vaya a afectar. O a la hora de intubar se puede venir un diente. O aún más, ahorita te voy a platicar un caso. Oye, qué padre está este podcast. Ahorita hablando de qué padre está este podcast, es porque Carlita hizo una pregunta y es muy válida. Una de las preguntas que hacían es ¿por qué se tienen que quitar, por ejemplo, todo lo que tienen en la boca? Y una de las cosas bien importantes, y creo que mucha gente no lo dimensiona, uno, pues obviamente que puede haber, desde la intubación y demás, puede haber daño de las piezas dentales, carillas, lo que platicábamos ahorita, pero en pacientes que tienen, por ejemplo, algún tipo de guarda, los Invisalign que no se ven o demás, se los tienen que retirar. ¿Por qué? Y sobre todo si hay algún tipo de cirugía en la cara o en los labios. ¿Por qué? Porque si es una cirugía que es por intubación y hay algún problema, hemos tenido casos en donde no podemos quitar las guardas o las placas que están pegadas y demás. Entonces es súper importante que los pacientes
se retiren todo tipo de prótesis, y son prótesis dentales también. Obviamente si son carillas no la quitar. No, pues se las no, quiten, ahí ¿no? no se puede. Pero lo que son guardas y placas, que se los quiten. Súper importante. Perfecto. ¿Algo más que quieras preguntar? A lo mejor de repente hay una pregunta de dentistas que le quieren hacer los cirujanos plásticos, o algún mito o algo que tengan ustedes. Sí, Doc. ¿Cómo le dices a un paciente que tiene mal aliento? Yo creo que ese Sutilmente. yo creo que ese es un tema que es tabú en todo nuestra comunidad, cultura, además. Y creo que es algo que se puede manejar de una manera muy sutil. Y cuando tenemos un paciente que sospechamos de algún problema como halitosis, que es el mal aliento, o alguna infección que está causando también algún tipo de inflamación constante o demás, y decirle, ¿sabes qué? Creo que hay un problema dental, creo que hay un problema en tu salud bucal y necesitamos ir con el especialista, y pues obviamente manejar de la mano siempre con personal calificado, certificado en esto, como en tu caso. Muchas gracias. Carolina, tú, que nos conocemos desde hace mucho tiempo, by the way. Hace unos 20 añitos, yo creo. Y por ejemplo, cuando tienen brackets, ¿no tienen algún tipo de problema? No, pero hay algunas guardas que se pueden poner para prevenir, por ejemplo, lesiones. De repente se puede quedar el labio prensado en el bracket. Digo, te pasa en el día a día, ¿no? Traes brackets, sí, te pegas y se te queda pegado el labio y duele muchísimo, ¿no? Y además la misma fricción del bracket pues te puede hacer ahí alguna lesioncita, ¿no? Pero es súper importante que no lo tomen a la ligera esos detalles. Ahora sí que, como diría un doctor muy querido, ahora prevención es inteligencia. Exacto. Entonces hay que ser inteligentes. Excelente. Pues muchísimas gracias a los que están viendo este video. Vamos a seguir sacando más videos. Yo creo que es bien importante, uno, que conozcamos un poquito más de la salud, no solo de la estética, sino también cómo otras especialidades, otras áreas de la salud puede trabajar en conjunto con cirugía plástica, y nosotros trabajar con esas áreas, y de qué manera interactúan y cómo es que podemos prevenir complicaciones mayores, y en las personas que están interesadas en algún procedimiento estético dental, pues cómo va a ser este plan, ¿no? Entonces, quien tenga dudas o comentarios, que deje la nota por aquí en los comentarios para que la doctora se pueda comunicar con ustedes y contestarlas. Y para los que tengan dudas de cirugía plástica, pues bienvenidos, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Gracias a todos Enrique. los que intervienen para realizar este podcast, y pues quédense pendientes para el siguiente capítulo. Nos vemos. Muchas gracias. Ay, gracias. Ay, qué padre. Qué padre fluyó todo.